el día 3 que estábamos viendo, fuimos creados para vivir en comunión. Vamos a estar viendo el día de hoy, siguiendo el mismo tema, Hebreos 4:12. Se los voy a ir leyendo. El tema de hoy se llama la palabra de Dios como comunión, como medio para comunión. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primeramente dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, la palabra en sí sola, tiene el poder de crear y tiene el poder de destruir. Tiene el poder de unir y tiene el poder de dividir. Tiene el poder de amar y tiene el poder de odiar. Según sea el caso como la estemos usando. La palabra es lo que hace la acción. Depende de lo que tú contestes, es la acción que se va a llevar a cabo. Depende de cómo tú hagas el cuestionamiento, preguntes. No es lo mismo preguntar ¿por qué? Que ¿por qué? Sí. La palabra tiene el poder de unir y tiene el poder de dividir. ¿Sí? Entonces, hay algo que dice palabra de vida y no de muerte. ¿Sí? Palabra de vida. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? No sé cómo lo vaya a tomar, pero literal, la palabra de Dios es viva. Es la única que es viva. ¿Sí? ¿Por qué? Lo puedes encontrar en una oración. En una oración, tú haces una oración y Dios responde esa oración. Entonces, muy difícilmente eh, Dios va a ser viva. Por ejemplo, las palabras que vienen escritas en el diccionario Larousse Ilustrado, en el diccionario de la lengua española de no sé qué. O sea, muy difícilmente. Porque son solo vocablos que uno usa en la vida diaria. No está viva. ¿Por qué sabemos que la palabra de Dios está viva? Porque la palabra de Dios es respondida en una oración. No por cualquier persona, sino por un Dios todopoderoso, por un Dios omnipotente. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dicen que Moisés era tartamudo. ¿Sí? Dicen que Moisés era tartamudo. Entonces, eh, no es que sea tartamudo. Sí, no lo dice la Biblia exactamente así. ¿Sabes qué? Yo soy torpe para hablar. Se refiere a que no sabes cómo contestar. No sabes cómo decir las cosas. No sabes cómo tú puedes llegar por ejemplo, que digas tú, pásame esa agua. Eres torpe para hablar. No sabes pedir el agua. Es que no te fijaste. O sea, soy sí, sí, o sea, no me sé comunicar con la gente. Entonces, la palabra nos sirve para, para sabernos comunicar. La palabra sirve para sabernos comunicar. La palabra de Dios sirve para que nosotros podamos dar un buen uso, ¿sí? de cómo dialogar con la gente. La palabra de Dios es una guía, ¿sí? La palabra de Dios es una guía. Entonces, vemos cómo si nosotros no sabemos cómo contestar apropiadamente con la gente, entonces, ¿cómo vamos a querer relacionarnos con un Dios que no vemos? Si a la gente que vemos no sabemos cómo responderle. Muchas veces respondemos con sarcasmos. O respondemos, como le digo a veces, con jetas.
Santo. ¿Por qué? O sea, la forma como contestamos. La forma como contestamos. ¿Sí? Entonces, la palabra es muy importante. ¿Y qué mejor guía vamos a encontrar que en la palabra de Dios? No en ningún otro libro que nosotros podamos añadirle. En ningún otro libro más que en la palabra de Dios. La palabra de Dios Amén. es viva y eficaz. Amén. ¿Sí? Porque tiene poder. Sí. Amén, amén. A lo mejor la palabra de un político tiene un poder, pero es un poder limitado. A lo mejor la palabra de una persona que vive en su casa, de un sacerdote del hogar, va a tener poder, pero en su casa, limitado. Pero la palabra de Dios es ilimitada. Amén. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Amén. ¿Sí? Entonces, primeramente dice que es viva y eficaz. Sí. Dice que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Sigue diciendo y dice que es como una espada de dos filos. Ok. ¿Por qué hacía una espada de dos filos? Una espada de dos filos cortaba hacia enfrente, pero también cortaba hacia atrás. Tenía doble filo. ¿Sí? Vemos que las espadas que usaban los árabes eran unos tipos de sables que solo cortaban hacia enfrente. Había unas espadas que tenían filo para enfrente y filo para atrás, ya usadas por ciertos romanos. ¿Sí? Eran espadas de doble filo, cortaban para todos lados. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que corta hacia allá y corta hacia acá. ¿Qué significa eso? Que discierne las palabras que se están diciendo, pero también discierne las intenciones de esas palabras. Amén. Así es. Sí. También discierne las intenciones de esas palabras. Entonces, es súper importante sabernos comunicar. Así es. No ser golpeados a la hora de hablar, sino saber pedir las cosas con humildad. Hay algo que viene en la escritura que dice: el que quiera servir el que quiera ser mayor, dice, sirva a los demás. Y luego dice, el que sirva a los demás como si los demás fueran mayores a usted. Pero la triste realidad es que hoy en día cada persona piensa que es más que la otra persona. Piensa que es más que los demás. Esa es la triste realidad. Entonces, ¿qué es eso? Falta de humildad. Es egocentrismo. ¿Sí? Entonces, muy difícilmente una persona egocéntrica va a tener la facilidad de socializar, de convivir con los demás, inclusive con los de su misma casa. Se le va a hacer muy difícil. ¿Sí? Por eso los fariseos de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces, se les hacía muy difícil socializar con el pueblo, socializar con la gente, ganar adeptos. ¿Por qué? Porque tenían egocentrismo. No sabían comunicarse con las personas. Y a nosotros nos pasa de la misma manera si nosotros no sabemos socializar. Si estamos acostumbrados a pedir las cosas golpeadas, si estamos acostumbrados a la actitud. Sí. Tú puedes ser una persona que sepa, vamos a dejar la sabiduría un poquito.
la inteligencia. Que tengas una licenciatura, que tengas un curso en no sé qué, un posgrado en no sé qué tanto. Pero si no tienes una buena actitud, en ningún lado vas a caber. Olvídate de tener amigos. En ningún lado vas a caber. ¿Por qué? Por la actitud. Sí. La mala actitud. Va a ser muy, 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 muy difícil. ¿Sí? Sí, amén. Comportarnos, socializar de una manera adecuada. ¿Sí? Sí. Si no sabemos usar las palabras correctas. Si no sabemos, muchas de las veces hay una película que se llama Una mujer sin filtro. Así se llama la película. Y muchas veces así nos pasa. Decimos, ay, es que yo soy bien sincero. Yo no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita. Pero no pensamos las cosas. No las meditamos. Sí, amén. Así Solo las escupimos. Santo. ¡Ay, qué perro tan feo! O sea, no pensamos lo que vamos a decir. No lo meditamos. No nos ponemos a medir el impacto que puede traer esa palabra que vamos a soltar. Solo la soltamos. Entonces, tenemos que aprender a socializar. Amén. ¿Dónde lo vemos? En Sansón. Sansón fue el juez elegido por Dios. Fue elegido por Dios para traer orden. ¿Sí? Por medio, sí, de la guerra, por medio de poner, pues no le dio la fuerza nomás para que se pusiera a predicar. Obviamente tenía que hacerlo de esa forma. Solamente que esta fuerza causó en él una vanidad. Vanidad que lo llevó a declarar, a decir una sola palabra. No quiero esposa de mi pueblo, sino la quiero de los filisteos, del pueblo contrario. Con otras costumbres, con otros dioses, acostumbradas a otra cosa, eso le trajo muchos, muchos problemas. Al borde de que perdió la vida. Un héroe que tenía que quedar como héroe y al último queda ciego y pierde la vida por causa de su boca. Le suelta